Las carreteras de México de noche no son solo asfalto. Los que trabajan en ellas, los que las recorren de madrugada, los que se quedan solos en turnos que nadie más quiere, los que conocen tramos que el mapa no advierte, saben que a veces hay cosas que no tienen explicación. Hoy les traigo relatos de trabajadores, gente que estaba haciendo su trabajo cuando algo pasó. Si tú también viviste algo que no puedes explicar, en carretera, en turno nocturno, en algún lugar donde no debería de haber pasado nada, escríbenos, nos interesa tu nombre y de dónde nos hablas. Empezamos. 18 años manejando taxi en Culiacán. Conozco esta ciudad a las 2 de la mañana mejor que la mayoría de la gente la conoce a mediodía. Sé qué colonias están tranquilas a esa hora y cuáles no. Sé qué negocios siguen abiertos y por qué. Sé leer a un pasajero en el tiempo que tarda en abrir la puerta y acomodarse en el asiento trasero. El hombre que recogía afuera del hospital militar esa noche en marzo lo leí mal, o no lo leí, o lo que había para leer no era lo que yo estaba acostumbrado a leer. Llevo 3 años intentando entender qué pasó. No lo he logrado, pero ya no necesito entenderlo para saber qué pasó. Era un miércoles, 2 de la mañana, casi 2:15. Había dejado un pasajero en la zona del Humaya y estaba volviendo al centro cuando vi la figura en la banqueta frente a la entrada lateral del hospital. De pie, quieta, con la mano levantada. Paré. Terno oscuro. No el terno de alguien que viene de una fiesta, el terno de alguien que lo usa con frecuencia, bien cortado, de buena tela. Corbata, zapatos boleados, 60 y tantos años, cabello blanco bien peinado, la figura de un hombre que fue más corpulento y que con los años se fue adelgazando sin perder la postura. Abrió la puerta trasera, se acomodó, cerró. Le pregunté para dónde. Me dio una dirección en Tierra Blanca, calle y número, preciso, sin dudar. Conozco Tierra Blanca, conozco esa calle. Arranqué. En 18 años he tenido pasajeros silenciosos. La mayoría de la gente que sube a un taxi a las 2 de la mañana no tiene ganas de conversar. Vienen de trabajar, vienen de velar a alguien, vienen de situaciones que no se comparten con el taxista. El silencio es parte del trabajo. Uno aprende a habitarlo. Pero el silencio de ese hombre era diferente. No el silencio de alguien cansado o ensimismado. El silencio de alguien completamente quieto, sin ajustarse en el asiento, sin sacar el celular, sin mirar a ningún lado que no fuera la ventana lateral, mirando pasar la ciudad con una atención que no correspondía a alguien que conoce las calles de toda la vida, como si estuviera viendo algo que quería guardar. Lo miré por el retrovisor 3 o 4 veces en el trayecto, siempre igual, la mirada hacia afuera, el perfil quieto, las manos en el regazo. Ni una vez miró hacia el espejo. Llegamos a la dirección en Tierra Blanca, una casa de 2 pisos, fachada reciente, rejas de herrería negra. Luz en el interior visible por la ventana del primer piso, no la luz de alguien que está despierto y activo, la luz que se deja encendida cuando hay gente que espera. Paré el motor. Me volví hacia el asiento trasero para cobrar. El asiento estaba vacío. No procesé lo que veía de inmediato. El cerebro hace eso. Cuando lo que recibe no corresponde a lo que espera, tarda un momento en aceptar la información. Volví a mirar. El asiento trasero vacío, la puerta cerrada, el seguro puesto desde adentro como siempre viaja ese taxi. Bajé. Revisé el exterior del carro. No sé exactamente qué esperaba encontrar. El cuerpo actuaba antes que la mente. Nada. La banqueta vacía, la calle vacía en los 2 sentidos. Fui a la puerta de la casa. Toqué. Esperé. Toqué de nuevo. La puerta la abrió una mujer. 60 años. Bata de casa. Los ojos que tienen las personas que llevan horas sin dormir y que han estado llorando aunque en ese momento no estuvieran llorando. Me miró. Le dije que había traído a un señor a esa dirección, que el señor se había bajado. No supe cómo terminar la frase porque el señor no se había bajado, había desaparecido. Y esas 2 cosas no son lo mismo. La mujer me miró diferente. Me preguntó cómo era el señor. Lo describí. El terno oscuro, la corbata, el cabello blanco bien peinado, la postura.
la edad. La mujer se llevó la mano a la boca. Luego empezó a llorar. No el llanto que estalla de golpe, el llanto que llega cuando algo que ya estaba adentro encuentra por dónde salir. Me dijo que era su marido. Me dijo que su marido había muerto esa noche en el hospital militar, que hacía 3 horas. Me quedé en la puerta sin saber qué decir, que es una situación en la que en 18 años de taxista nunca había estado. No hay manera de prepararse para eso. No hay respuesta correcta. Me quedé parado mientras ella lloraba y mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar junto con lo que acababa de vivir y trataba de encontrar alguna configuración de los dos conjuntos de información que produjera algo coherente. No la encontré. La mujer me preguntó si podía pasar. Entré. Me senté en la sala que tenía el aspecto de sala que lleva horas recibiendo gente. Tazas sobre la mesa, servilletas, las sillas en posiciones que no eran las posiciones normales de una sala en orden. Me preguntó si su marido había dicho algo en el trayecto. Le dije que no, que había estado en silencio mirando por la ventana. Asintió como si eso tuviera sentido. Me dijo que él era así, que cuando tenía algo importante en la cabeza no hablaba, miraba, que podía manejar 1 hora en silencio mirando el paisaje y que uno aprendía que ese silencio no era ausencia sino presencia de otro tipo. No supe qué hacer con eso. Me preguntó a qué hora lo había recogido. Le dije que a las 2:14, más o menos. Lo había visto en el reloj del tablero cuando paré. Se levantó, fue a buscar algo. Volvió con un papel, el acta de defunción, los trámites que los hospitales producen en esas horas. Me lo mostró. La hora de defunción registrada era las 2:14. No dije nada. Creo que ella tampoco esperaba que yo dijera algo. Me lo mostró con el gesto de quien comparte una información, no de quien busca una respuesta. Me levanté para irme. En la puerta me di cuenta de algo que no había notado hasta ese momento, porque había estado procesando otras cosas. El reloj del tablero de mi taxi había marcado las 2:14 cuando llegué a esa casa. Seguía marcando las 2:14 cuando entré al taxi de vuelta. Lo sigue marcando hasta hoy. El reloj del tablero de ese taxi se detuvo esa noche y no ha vuelto a funcionar, aunque cambié la batería 2 veces, y el mecánico no encontró ningún problema eléctrico que lo explique. Le conté eso a la viuda cuando volví a tocar la puerta. No pude irme sin decírselo. Ella escuchó. Luego me dijo que su marido siempre había sido muy puntual, que en 42 años de matrimonio nunca había llegado tarde a nada que importara. No supe si eso era consuelo o era otra cosa. Sigo sin saberlo. Sigo manejando taxi. La ciudad a las 2 de la mañana es la misma ciudad de siempre. Las mismas calles, los mismos negocios abiertos, los mismos pasajeros silenciosos que uno aprende a leer. Pero desde esa noche de marzo hay una cosa que cambió. Cuando recojo a alguien frente a un hospital de madrugada, antes de arrancar, miro el retrovisor. No para leer al pasajero, para verificar que el asiento trasero refleja lo mismo que la puerta. El señor Reyes llegó a su casa esa noche. No sé por qué eligió el taxi. No sé si me eligió a mí o si yo era el taxi que estaba ahí. No sé si sabía lo que estaba haciendo o si hay algo en ese momento, entre el hospital y la casa, entre lo que termina y lo que sigue, que tiene su propia lógica que uno no elige sino que simplemente cumple. Lo que sí sé es que en 18 años nadie me había pagado sin que yo cobrara. El señor Reyes tampoco pagó, pero fue el viaje que menos se me olvidó. Continuamos con el siguiente relato. Me llamo Claudia, tengo 41 años y llevo 12 trabajando el turno de madrugada en el Hospital Civil de Oaxaca. 11 de la noche a 7 de la mañana, 5 noches por semana. Mi esposo dice que soy una persona de día atrapada en un cuerpo de noche, que nunca me he adaptado del todo a los horarios invertidos y que se me nota en la cara cada vez que hay sol. Tiene razón en lo primero. En lo segundo creo que exagera. Lo que sí es cierto es que después de 12 años de madrugadas en ese hospital, ya casi nada me sorprende. Casi. El tercer piso del Hospital Civil es el piso de medicina interna, pacientes de larga estadía, casos que necesitan monitoreo continuo.
El tipo de trabajo que requiere enfermeras con experiencia porque las situaciones cambian de noche, de maneras que de día tienen más cobertura. Conozco ese piso como conozco mi propio departamento. Sé qué máquina hace qué sonido, sé qué puerta del corredor cierra mal y hay que jalarla 2 veces. Sé cuáles pacientes duermen y cuáles no. Y sé lo del cuarto 14. Todo el personal de planta lo sabe. No es algo que esté escrito en ningún protocolo ni en ningún manual. Es conocimiento que circula de boca en boca, de turno en turno, de los que llevan tiempo a los que llegan nuevos. El cuarto 14 en el tercer andar no se asigna a pacientes en octubre. Punto. Sin más explicación que esa. Cuando llegué hace 12 años lo escuché la primera semana. Le pregunté a la enfermera jefa de ese entonces por qué. Me dijo que era tradición del hospital y que las tradiciones del hospital se respetaban. No me dio más que eso. A lo largo de los años escuché versiones, que en octubre había más incidentes en ese cuarto, que varios pacientes habían tenido episodios inexplicables ahí en ese mes, que alguien había muerto ahí en circunstancias que nadie describía con claridad. Versiones de pasillo, del tipo que circulan en los hospitales porque los hospitales son lugares donde pasan cosas que la ciencia no siempre alcanza a resolver completamente y la gente necesita algún marco para procesarlas. Nunca le di mucho peso. No soy de las que creen fácil. Hasta la madrugada del 17 de octubre del año pasado. Turno normal. Ronda de la 1 de la mañana. El momento en que el piso se estabiliza. Los pacientes que van a dormir ya duermen. Los que no van a dormir ya lo demostraron. Y uno sabe con quién hay que estar pendiente el resto de la noche. Caminé el corredor del tercero de sur a norte, checando monitores, ajustando lo que había que ajustar. El cuarto 14 estaba vacío desde hacía 3 días. El último paciente había recibido alta el lunes, y como era octubre, nadie lo había reasignado. Puerta cerrada, luz apagada, el cuarto en el estado de cuarto que espera que tienen todos los cuartos entre un paciente y el siguiente. Cuando pasé frente a la puerta del 14, vi luz adentro. No la luz del techo, la luz de la lámpara de cabecera, que es una luz más tenue, más localizada, la que se usa de noche para no despertar al paciente mientras se hacen revisiones. Esa luz específica, filtrándose por la fresta inferior de la puerta cerrada. Me detuve. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado al cuarto sin registrarlo. Pasaba a veces, no seguido, algún familiar que se equivocaba de número o algún paciente de otro cuarto que caminaba de noche y abría la puerta incorrecta. Situaciones que tienen explicación. Abrí la puerta. El cuarto estaba en el estado normal de cuarto vacío. Cama tendida sin paciente, equipo guardado, la mesita de noche despejada, la lámpara de cabecera encendida, que nadie había encendido porque el cuarto llevaba 3 días vacío, y yo misma había pasado frente a esa puerta a las 11 y a las 12 sin ver luz. Y en la silla junto a la ventana, la silla donde normalmente se sienta el familiar que acompaña al paciente, había un hombre. Anciano, pijama de hospital, el tipo azul pálido que usa el hospital civil, con el logo bordado en el bolsillo del pecho. Sentado derecho, las manos en los muslos, mirando hacia la ventana, hacia afuera, hacia el patio interior oscuro del hospital a la 1 de la mañana. No se movió cuando entré, no giró la cabeza, no mostró ninguna reacción a la puerta abriéndose o a la luz del corredor entrando o a mí parada en el umbral. Le pregunté si se encontraba bien. Nada. Le pregunté cómo se llamaba, de qué cuarto era. Nada. Lo que más me perturbó en ese momento, más que el hombre en el cuarto vacío, más que la lámpara encendida sin explicación, fue el silencio de él. No el silencio de alguien que no escucha o que no quiere responder. El silencio de alguien que no está ahí de la manera en que uno tiene que estar para escuchar. Fui a buscar al guardia de seguridad del turno. Lo traje al 14. La silla estaba vacía. La silla estaba vacía. La lámpara de cabecera seguía encendida. La silla en la misma posición, frente a la ventana, exactamente donde había estado el hombre. Sin nadie. El guardia miró el cuarto, me miró a mí, revisó el baño que estaba abierto y vacío. Me preguntó qué había visto exactamente. Se lo describí.
Me dijo que el piso había estado tranquilo toda la noche, que él había hecho su ronda hacía 20 minutos y que el corredor del tercero estaba vacío, que no había visto a nadie entrar al ala en las últimas horas. Revisé el registro de asignación del cuarto en el sistema. El 14 aparecía sin paciente desde el lunes, sin ninguna entrada posterior. Terminé el turno. 7 de la mañana, cambio con el turno diurno, el hospital volviendo a tener el movimiento de día. Antes de salir busqué a la enfermera Herminia, que lleva 34 años en ese hospital, y que es la persona que sabe lo que el hospital guarda en su memoria institucional. Le conté lo que había visto, la descripción del hombre, anciano, pijama del hospital, sentado mirando la ventana, sin responder. Herminia me escuchó. No puso cara de sorpresa. Me dijo que la acompañara. Me llevó al corredor administrativo del primer piso, el que tiene las fotos enmarcadas del personal histórico del hospital, los médicos y enfermeras que construyeron la institución, los que dejaron una marca suficientemente grande para que alguien decidiera colgar su foto en ese corredor. Se detuvo frente a una foto en blanco y negro. Un hombre de mediana edad en la foto, pero con los rasgos que yo había visto. La estructura de la cara, la postura, algo en la manera en que estaba sentado incluso en esa fotografía formal, que era reconocible. Me dijo su nombre, Dr. Primitivo Aranda, médico jefe del Servicio de Medicina Interna, foto tomada en 1983. Me dijo que el doctor Aranda había muerto en 1987, de un infarto durante un turno nocturno en octubre. Le pregunté dónde en el hospital. Me dijo que en el tercer piso, que lo habían encontrado en la silla junto a la ventana del cuarto 14, donde había estado haciendo guardia con un paciente grave, cuando el paciente del turno anterior fue a avisarle que había un nuevo caso y no respondió. Que cuando llegaron, él llevaba un tiempo muerto, sentado, mirando la ventana. No dije nada. Miré la foto un momento más. Luego me fui a mi casa, que es lo que hace uno a las 8 de la mañana después de un turno de noche. Dormí mal, no porque tuviera miedo exactamente, sino porque estaba procesando la superposición de dos imágenes que no deberían superponerse. El hombre en la silla a la 1 de la mañana y el hombre en la foto en blanco y negro de 1983. Eran el mismo hombre. Volví esa noche al trabajo, y la siguiente, porque el trabajo no se detiene porque uno haya visto algo que no puede explicar. Lo que sí cambió fue lo que hago cuando paso frente al cuarto 14 en mis rondas. En octubre, si hay luz bajo la puerta, no abro. No porque no quiera saber si él está ahí, sino porque la primera vez que abrí me quedé parada en el umbral sin saber qué decirle a un hombre que murió en esa silla 37 años antes y que al parecer sigue ahí haciendo lo que hacía esa noche, su trabajo. Y porque no sé qué se le dice a alguien así, ni si hay algo que valga la pena decir. Continuamos con el siguiente relato. Me llamo Salvador Quiñones, guardia de seguridad, 14 años en el oficio. Antes de contarles lo que vi en el Parque Comercial Insurgentes, necesito que entiendan una cosa sobre este trabajo. Uno aprende a no hacer preguntas. Llegas, vigilas, reportas lo que hay que reportar, te vas. Las preguntas generan conversaciones que nadie quiere tener y que no cambian nada. En 14 años, esa regla me funcionó. En el Insurgentes, las preguntas me encontraron a mí. El shopping lleva 5 años esperando demolición. Papeles firmados, fecha corrida 3 veces. Las razones no son mi problema. Mi problema era vigilar que nadie entrara mientras los abogados resolvían. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, lunes a viernes. Cuando acepté el trabajo no sabía que todos los guardias que habían estado antes que yo habían pedido transferencia. El supervisor no lo mencionó. Lo mencionó después cuando yo ya había visto lo que había que ver y la transferencia era inevitable de todas formas. Las primeras 2 noches normales, rondas, termo de café, el silencio de un edificio diseñado para 10,000 personas diarias y que ahora tiene solo oscuridad y eco. La tercera noche me quedé dormido en el puesto de control. Lo anoto porque soy honesto con los registros.
Son las 2 de la madrugada. Uno lleva 4 horas solo en un edificio vacío. Pasa. Me desperté a las 3:22. Levanté los ojos hacia el monitor del circuito cerrado. En el corredor central del primer piso, el letrero de una tienda estaba encendido. Ese letrero no tenía por qué estar encendido. El shopping lleva 5 años sin servicio comercial. Los contratos de electricidad de las tiendas individuales vencieron con los contratos de arrendamiento. La única alimentación eléctrica activa era el sistema de seguridad y el circuito cerrado. Los letreros de las tiendas no tenían corriente. Fui al corredor. El letrero de la tienda número 7 encendido, funcionando, iluminando el corredor vacío con esa luz azulada de neón. Me quedé ahí debajo contando. 4 minutos después se apagó. Revisé la grabación desde el inicio del turno. El letrero había encendido a las 3:17 exactas. Se había apagado a las 3:21 exactas. 4 minutos, ni uno más, ni uno menos. La cuarta noche, no me dormí. Me quedé frente al monitor desde las 3 en punto. A las 3:17 encendió el letrero de la tienda número 3. 4 minutos. Se apagó a las 3:21. Quinta noche, tienda número 11. 3:17 a 3:21. Sexta noche, tienda número 2. 3:17 a 3:21. No era el mismo letrero, cambiaba cada noche, pero el horario no cambiaba, la duración no cambiaba, la precisión no cambiaba. No 3:16, no 3:18. Las 3:17, todas las noches. Lo filmé. 4 videos. El monitor mostrando cada letrero encendido, el timestamp en la esquina confirmando el horario. Pedí reunión con el supervisor. El supervisor vio los 4 videos sin interrumpir, sin comentario, sin pregunta, sin la expresión de alguien que está viendo algo por primera vez. Devolvió el celular. Silencio. Luego me dijo que no era la primera vez que eso aparecía grabado. Le pregunté qué significaba eso. Me explicó lo del 2003, agosto de ese año, un asalto que entró por el estacionamiento y tomó rehenes adentro. Las negociaciones no terminaron bien. 6 muertos, no juntos, separados. Los asaltantes los habían distribuido, uno por tienda, para tener grupos aislados y control del espacio. 6 personas, 6 tiendas distintas. Le pregunté en qué orden las habían encontrado. Me dio los números en orden cronológico de descubrimiento. Tienda 7, tienda 3, tienda 11, tienda 2. Era el orden en que los letreros habían encendido. Ninguno de los dos habló por un momento. No había mucho que decir. Lo que estábamos entendiendo no mejoraba con palabras. Hice la cuenta. 6 víctimas, 4 noches de grabaciones, 4 letreros. Faltaban 2. Las últimas 2 tiendas donde habían encontrado a las últimas 2 personas. Le pregunté si algún guardia anterior había completado el ciclo. Si alguien había aguantado suficiente para ver los 6 letreros. Me dijo que el récord era 2 semanas, que nadie había llegado a más. Le pregunté cuántos días llevaba yo. 9. Esa noche fui igual. No sé exactamente por qué. Una parte era el trabajo, otra parte era que irme en el día 9 era hacer lo mismo que todos los anteriores, sin saber nada más de lo que ellos habían sabido cuando se fueron. 10ª noche, tienda número 18, 3:17 a 3:21. 11ª noche, tienda número 25. 6 letreros, 6 noches de encendido, 6 tiendas que correspondían exactamente en el mismo orden a los 6 lugares donde en agosto de 2003 habían encontrado a las 6 personas muertas. El ciclo estaba completo. Pensé que eso era todo, que lo que fuera que producía ese patrón había terminado lo que tenía que terminar. Pensé que eso era todo, que lo que fuera que producía ese patrón había terminado lo que tenía que terminar. La noche siguiente, a las 3:17, encendió el letrero de la tienda número 7, de nuevo, desde el principio. Me quedé frente al monitor mirando ese letrero encendido y entendí algo que hasta ese momento no había terminado de formular. Esto no era un ciclo que se completaba y terminaba.
Era un ciclo que se completaba y volvía a empezar. Llevar suficiente tiempo en ese edificio significaba verlo repetirse indefinidamente. Las mismas 6 tiendas, el mismo orden, las mismas 3:17 todas las noches sin variación. No era el miedo lo que me hizo pedir la transferencia al día siguiente. Era eso. La idea de ser el único testigo presente de algo que lleva más de 20 años repitiéndose en un edificio donde casi nadie entra. Que lo que sea que quedó en esas 6 tiendas en agosto de 2003 sigue ahí, sigue haciendo el recorrido, todas las noches, a las 3:17, con o sin guardia que lo vea. Lo único que cambia cuando hay guardia es que alguien lo sabe, y yo ya lo sé suficiente. Continuamos con el siguiente relato. Trabajé 6 meses en un rastro en Sonora. No voy a decir cuál porque todavía tengo conocidos que trabajan ahí y no quiero meterlos en nada. Esto fue hace como 3 años, cuando todavía vivía por allá. Entré por recomendación de un primo. El trabajo no es para todos. Hay gente que llega el primer día y no vuelve al segundo. Y hay gente que se acostumbra y se queda años. Yo caí en un punto medio. Me acostumbré lo suficiente para aguantar los 6 meses, pero nunca lo suficiente para que se sintiera normal del todo. Lo que voy a contar no tiene nada que ver con lo que implica trabajar en un rastro en general. Tiene que ver con una cosa específica. El área de refrigeración. La refrigeración es un cuarto largo, frío como se imagina, con ganchos en el techo alineados en 2 filas. Los ganchos están numerados, no con placa ni nada oficial, sino por la posición. El número 1 es el primero contando desde la puerta, el 2 el siguiente, y así. Desde la primera semana noté que el gancho número 8, el octavo contando desde la puerta en la fila de la izquierda, nunca tenía nada colgado. Al principio no pensé nada. Con la rotación de trabajo y la cantidad de ganchos disponibles, era normal que algunos quedaran libres. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era casualidad, era constante. Ese gancho, en 6 meses, nunca tuvo nada. Y cuando algún trabajador nuevo llegaba y sin saber colgaba algo ahí, en algún momento del turno, un veterano pasaba, lo movía a otro gancho sin decir nada, y el número 8 quedaba libre de nuevo. Nadie lo explicaba. Nadie lo anunciaba a los nuevos como regla. Simplemente pasaba, y después de un tiempo uno aprendía sin que nadie le dijera. Un día le pregunté a uno de los veteranos por qué. El que llevaba más tiempo ahí era un señor de Caborca, de unos 50 y tantos años, de esos que no hablan mucho pero cuando hablan, dicen algo que vale la pena escuchar. Llevaba como 20 años en ese rastro. Lo conocía todo, los turnos, los equipos, quién trabajaba bien y quién no, dónde había que tener cuidado. Le pregunté, directo, ¿por qué nadie usaba el gancho 8? Me miró un momento, después dijo, ese gancho no es para nosotros. Nada más. No explicó más, no le pregunté más. El tono con que lo dijo no era de misterio ni de susto. Era el tono de alguien que da una instrucción de trabajo, simple y claro. Como decir que tal llave es para tal cosa y no para otra. Me quedé con eso y no pregunté más, porque algo, en el modo en que lo dijo, me indicó que preguntar más no iba a llevar a ningún lado útil. Pasaron unos meses. Yo ya estaba acomodado en la rutina, ya conocía los ritmos del lugar, ya no le daba tanta vuelta a cosas. El gancho 8 seguía siempre libre. Yo nunca puse nada ahí. Una noche me quedé solo a terminar un inventario. Eso pasaba de vez en cuando, trabajo que se atrasaba y que alguien tenía que completar, y esa noche me tocó a mí. El resto del turno se fue a la hora normal. Quedé solo en el rastro, que de noche, sin el ruido de la maquinaria y sin la gente, se siente diferente. No en un sentido que yo pueda describir bien, solo diferente. Más callado de lo que debería ser un lugar tan grande. Eran como la 1 de la mañana cuando terminé el inventario de la zona de proceso, y fui a hacer la revisión de refrigeración. Abrí la puerta. El frío, el olor conocido, la luz fluorescente que parpadea medio segundo antes de encenderse del todo. Los ganchos alineados, la mayoría con carga del día, algunos libres. El gancho 8 estaba oscilando. No mucho. No de un lado al otro como péndulo. Esa oscilación lenta y amortiguada que tiene un gancho cuando alguien acaba de colgar algo pesado y el impulso todavía no se detiene del todo. Así,
como si en los últimos 30 segundos alguien hubiera puesto algo ahí y se hubiera ido. Los demás ganchos quietos, todos, solo el 8 moviéndose. Me quedé en la puerta sin entrar. Miré bien, conté los ganchos para confirmar que era el 8. Conté de nuevo, era el 8. Miré hacia el techo para ver si había algo que explicara el movimiento. Una corriente de aire de algún ventilador, algo. No había nada funcionando que pudiera moverlo. Esperé a que parara. Tardó como 1 minuto en quedarse quieto. No entré a revisar más de cerca. Terminé lo que faltaba del inventario desde fuera, apagué, cerré y me fui. Al día siguiente, antes de que empezara el turno, le conté al señor de Caborca lo que había visto. Sin adornos, le dije que la noche anterior había visto el gancho 8 oscilando solo, con los demás quietos. Me escuchó. Me preguntó si yo había puesto algo en ese gancho, o si alguien más del turno lo había usado ese día. Le dije que no, que estaba libre todo el día como siempre. Asintió. Lentamente, de ese modo que tienen algunas personas cuando algo confirma lo que ya sabían. Dijo que entonces no había pasado nada, que cuando el gancho se movía solo era porque él estaba checando que siguiera libre. Le pregunté quién era él. El señor de Caborca me miró un momento. Después dijo que ya había preguntado suficiente por hoy y se fue a preparar su área. Renuncié 3 meses después por otras razones, nada que ver con esto. Me fui del estado, cambié de trabajo, seguí con mi vida. Pero cada vez que pienso en ese cuarto de refrigeración, en ese gancho oscilando solo en el silencio de la 1 de la mañana con los demás quietos, pienso en lo que dijo el señor de Caborca, que él estaba checando que siguiera libre. 20 años trabajando ahí, ese señor. 20 años sabiendo de esa cosa, fuera lo que fuera, que tenía un gancho reservado. 20 años asegurándose de que los nuevos no pusieran nada ahí. Y cuando le pregunté quién era él, decidió que yo ya había preguntado suficiente. Creo que tomó la decisión correcta. Creo que yo también tomé la correcta cuando decidí no entrar a revisar más de cerca esa noche. Hay cosas que funcionan mientras uno no las interrumpe. El gancho estaba libre. Él lo revisó. El gancho seguía libre. Todo en orden, según las reglas de algo que yo no entiendo y que el señor de Caborca entendía apenas lo suficiente para saber que no convenía entender más. No sé qué más decir. Solo que fue real, que lo vi y que en 6 meses ese gancho nunca tuvo nada colgado. Y que espero que siga así.